Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la penúltima edición de Charlas Logísticas del 2021. Esta edición casi navideña de este proyecto que venimos llevando a cabo desde el 4 de noviembre de 2020. Hoy tenemos un panel internacional con 4 referentes, 4 mujeres logísticas sumamente interesantes, muy potentes, con mucha experiencia en los distintos sectores vinculados a cadena de suministro, transporte marítimo, comercio exterior, aduanas y sectores afines. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Facundo Monti, soy fundador de Charlas Logísticas. Emprendimos esta aventura en noviembre del 2020 en plena pandemia, momento en el cual en ese año tuvimos 6 charlas y en este caso estamos llegando a la 13ª edición de Charlas Logísticas del 2021 y vamos a cerrar el año con la 20ª edición el próximo martes 28 de diciembre, cosa que después les voy a comentar más en detalles de qué va la última sesión del año. Tengo el honor de, antes de presentar a nuestras queridas disertantes invitadas especiales que tenemos hoy de distintos países de Latinoamérica, compartirles nuestras redes sociales para aquellos que estén interesados, aquellos y aquellas que estén interesados en seguirnos. Nos buscan simplemente como Charlas Logísticas, ya sea en Facebook, en LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, y tienen aquí frente a sus pantallas el código QR con el cual, una vez que escaneen el mismo, van a poder acceder a nuestro grupo de WhatsApp que estamos armando con una comunidad de más de 200 referentes logísticos de distintos puntos de Latinoamérica. La estructura de la charla logística de hoy, dedicada a las mujeres logísticas, vamos a tener las presentaciones de cada una de nuestras invitadas para después confluir en una mesa final de debate, networking, para poner en común los temas analizados bajo la consigna del encuentro desde las distintas ópticas de cada una de las coyunturas locales, regionales, nacionales de cada una de nuestras disertantes, así como también matizadas con comentarios, opiniones que tengan ustedes que se están conectando de distintos puntos de Latinoamérica. Veo a gente de Honduras, de Venezuela, de Argentina, también algunos colegas de México que están conectados. Paso a presentar a nuestra primera invitada de lujo, Georgina Estrada Aguirre. Ella es mexicana, es la presidente de la Asociación de Mujeres Aduaneras, tiene una formación muy especializada en lo que es Derecho y Comercio Exterior, fue graduada bajo la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, también hizo varios magísters en Derecho Fiscal, Aduanero y de Comercio Exterior. También es experta aduanera acreditada por la Organización Mundial de Aduanas e integra distintas comisiones específicas sectoriales como CONCAMIN, ANIERM, CENCOMEX, IMESE, BMA e INCAM. Ella tiene más de 25 años de experiencia, en los cuales ha trabajado muchos de ellos en la Administración General de Aduanas, la Administración General Jurídica y la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior de su país. Estamos frente a una colega, una referente mujer logística muy reconocida en su país, a quien ahora paso a darle la bienvenida. Georgina, un placer tenerte con nosotros en esta 5ª edición de Mujeres Logísticas. Muchísimas gracias, mi querido Facundo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Me parece muy interesante este tipo de charlas logísticas, y más que des también la apertura y el espacio para que mujeres puedan empezar a platicar respecto de temas de gran interés que tienen que ver mucho, desde luego, con esta materia logística, aduanera, de comercio exterior, de comercio internacional, porque creo que parte de la finalidad de estos esquemas es el intercambio de buenas prácticas entre los distintos países que nos hagan tomar las ideas, las mejores ideas, para poder ponerlas en práctica en nuestros países. Me parece de gran valor y gran aportación esto que haces. Muchas gracias, Gina, un placer. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, a tu amable auditorio, porque veo de muchos países y me parece súper interesante que podamos platicar. Yo voy a hacer una exposición muy sencilla, muy pequeña, de unos pocos minutos. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. En realidad yo quisiera exponer
pues las distintas problemáticas que se han suscitado, quizá no solo en América Latina, derivado mucho de la pandemia, sobre todo últimamente, derivado también de la parte comercial, de la parte económica a nivel mundial, sobre todo en China, la relevancia que ha tenido el contexto entre la guerra comercial China-Estados Unidos, que desde luego ha impactado muchísimo a muchísimos sectores. En el logístico, desde luego, no podría ser la excepción. Creo que es el más impactado, además de mayor impacto, además de la parte económica. Y voy a exponerles, además de esta parte que ya comentamos del contexto internacional, la parte doméstica que quizá pudiera pues servir y me servirá a mí también en mis colegas en México, en la Asociación de Mujeres Aduaneras y a nivel nacional, a nivel doméstico, de muchos de los temas que a nosotros nos aquejan y que seguramente en América Latina sobre todo compartimos. Les quiero compartir la parte del contexto internacional, que desde mi punto de vista, pues como les decía yo hace un momento, la parte de esta guerra comercial que ha suscitado incluso también la pandemia y que hemos intentado desde todos los medios tratar de conectarnos tecnológicamente para evitar ciertas situaciones, pero obviamente pues el comercio internacional no puede parar y no ha parado. No ha parado, pero sí se ha visto mermado. A mí me parece que a nivel mundial hay una falta de capacidad de navieras, no hay buques, por la demanda del mercado. Tiene mucho que ver, desde luego, insisto, con la parte de la pandemia que nos ha generado que haya esta falta de abastecimiento, porque esto ha generado incluso que los fletes suban considerablemente, drásticamente. Ha sido una situación complicada, atípica, y la oferta de los espacios ha sido tan compleja y bueno, yo quisiera resaltar, todos lo tenemos muy claro, me parece que el punto de el comercio internacional se ve demandado y se ve siempre apuntalado porque el comercio mayormente, cerca de un 90%, tiene que ver con la parte marítima, con contenedores que se mueven sobre todo de Oriente, de Occidente, pero más de Oriente. Y esto ha afectado desde luego a nuestros países en América Latina. La OCDE ha señalado que en este primer semestre de este año aumentaron los costos de las mercancías, de los fletes, de los contenedores, quizás en algunos casos hasta en 10 veces más de lo normal. Esto, insisto, ha generado que nosotros tengamos una situación más compleja en nuestros países porque dentro de la cadena de suministro pues se ha complicado mucho la situación para todos. Es una situación complicada esta escasez que estamos nosotros platicando. Se han generado distintas teorías por parte de las propias navieras derivado de esta crisis global que continúa. Creo que uno de los retos más importantes para este próximo año 2022 y lo que resta ya en unos pocos días de este año, pues es tener la habilidad para ajustar la capacidad a la demanda del mercado. Creo que podríamos señalar 3 puntos básicos importantes. El hecho de la integración de nuestros países, que quizás se ve mermada. Yo quisiera pensar que necesitamos unirnos más como países, como América Latina. Creo que eso es básico, la unión de los países. La ODA ha señalado que se han incorporado diversas iniciativas de integración comercial. Sin embargo, por muchísimas situaciones no han prosperado, aun y cuando en América Latina tenemos una cultura muy parecida, todos tenemos ciertas situaciones muy semejantes, muy similares en nuestros países latinoamericanos, pero el nivel de integración en América Latina pues sigue siendo bajo, apenas llega al 27% del comercio en la región, me refiero, ¿no? De acuerdo a temas que ha manejado el números de la OCDE. Y se ve incluso la gran diferencia con otros países, con otras regiones, como en Europa, que es el 63%, o como en Asia, que es el 52%. Entonces, creo que esta parte de la integración resulta muy importante. Dentro de la integración, vale la pena resaltar que hay varios puntos importantes que debemos nosotros considerar. Uno importante es la transparencia
en todos los temas que tienen que ver con políticas públicas por parte de nuestros gobiernos. No quisiera yo puntualizar mucho al respecto, pero sí estos temas de políticas públicas inciden mucho, me parece, en distintos gobiernos y creo que es parte de las mejores prácticas que nosotros debemos estar apuntalando. Temas de transparencia, temas que tienen que ver incluso con, yo diría, gobernanza. Yo lo pongo como gobernanza en todo el sentido, yéndonos a la parte logística, gobernanza aduanera, en donde participe sector público también, sector público y sector privado, en donde debe haber ese vislumbre de mejores prácticas y de incluso de diversos instrumentos que sean instrumentos jurídicos de las distintas gobiernos que quizá pueden ser en muchos casos burocráticos y que eso genera también falta de certeza jurídica en nuestros países. Adicional, yo pongo también un tema importante que me parece que son de los retos, al menos en mi país, yo insistiría que uno de los retos principales puede ser el tema de seguridad. Dentro de la cadena de suministro, gran parte de lo que se tiene que tener contemplado o planeado para poder sufragar ciertos gastos tiene que ver con seguridad dentro de la cadena. Y seguridad me refiero a lo mejor contratar en algunos casos seguridad privada para poder llevar a buen destino las mercancías o los contenedores. Entonces, este es algo muy importante. Yo diría, la integración de nuestros países en cuanto a mejores prácticas, en cuanto a mejores esquemas o instrumentación jurídica que nos permita hacer espejo en los diversos esquemas. Si en un país se tienen ciertos temas o instrumentos jurídicos que son muy diferentes o complicados o diferentes a otro país y que estamos muy cercanos, vayamos haciendo esa parte no quisiera decir espejo, pero sí que vayan siendo como más uniformes para que sea mucho más sencillo el tránsito entre un país y otro. El tema de la seguridad, el tema dentro de esta parte de la integración. Desde luego, la urgencia total de la inversión en infraestructura, no nada más en la parte de puertos, en carreteras, vías férreas, en puertos, etcétera. Creo que el transporte es básico, la utilización de una infraestructura mucho más dotada de mejores elementos y de los que ya están en desarrollo, también desarrollar una política de logística mucho más integrada, una política más acorde a lo que ya tenemos, promover la provisión de instalaciones que a lo mejor ya se tienen, pero dotarlas de mejores servicios. Insisto yo con la parte de los hitos en el comercio internacional, en la parte logística. Uno de los hitos para mi gusto es la gobernanza, es las políticas públicas, pero también la ayuda entre el sector privado. Sector público y sector privado tendrán que estar unidos para que pueda haber esa transparencia, esa certeza jurídica, esos esquemas de fomento para mayor competencia en el sector transporte. Y una cosa adicional que creo que es de los grandes retos que se vienen el próximo año es que continuemos aplicando tecnologías de la información en operaciones aduaneras, en la integración, en el desarrollo digital, en la logística completa. Creo que sector público y sector privado hemos hecho grandes esfuerzos para mejorar estos esquemas, para hacer las operaciones más eficientes, más transparentes, más óptimas, pero creo que hay un concepto importante. Yo acá en México menciono mucho la parte de aduana digital porque me parece que eso genera mayor previsibilidad en nuestros embarques, pero también hay que tener que nuestros procesos de entrada y salida, no solo en las aduanas, sino en toda la parte de la cadena de suministro, tengan ese detalle de automatización de procesos, que empecemos a desarrollar digitalmente toda la cadena de suministro, en la logística completa. Creo que son de los puntos que podríamos nosotros aportar, que no es no es descubrir el hilo negro, es unirnos, es avanzar en cuanto a la integración que debemos tener, en cuanto a poder comunicarnos y a poder platicarnos, como tú lo mencionas, en networking, mejores prácticas entre los distintos países. Insisto, sector público y sector privado. Y eso es lo que de entrada podría comentar, que me parece que inicialmente podríamos ir como para abrir el debate y dar paso a las siguientes exposiciones de mis otras compañeras que, dicho sea de paso, agradezco. Para mí es un honor estar con mujeres tan talentosas de la talla de Guimara, Yasmín,
etcétera. Creo que son temas que podríamos discutir en un momento en el panel que tenemos para abrir un debate. Georgina, excelente, brillante, muchas gracias por tu exposición muy clara, muy compacta y sobre temas que son para tener ya en la agenda internacional de manera inminente, para empezar a trabajar desde el 2022, porque es una realidad así como lo vamos a abordar con las próximas presentaciones. Bueno, muchas gracias, viva México, seguís conectada. Viva las mujeres, gracias. Viva las mujeres. Y un dato muy particular, hoy tenemos un 70% de presencia de mujeres en el webinar, así que un aplauso para todas, muchas gracias por apoyar. Paso a presentar a la siguiente ponente del día de hoy. Nos vamos para Colombia. Nuestra segunda disertante de la fecha es Yasmín Maldonado. Ella es ingeniera marítima con formación de oficial mercante, egresada de la Universidad Marítima del Caribe. Tiene un magíster en administración marítima y portuaria. También está diplomada en concesión portuaria por la OEA. Fue fundadora de Wista Colombia y a su vez es copresidente de Young Ship Colombia, esta red internacional de la cual nos va a adelantar un poco acerca de sus principios y su misión y objetivo a nivel global, siendo a su vez directora general en relación internacional de IMAR Group y miembro activo de Somemar Port y Port Mujer. Querida Yasmín, te damos la bienvenida. Bueno, ante todo pues es maravilloso pues tener este tipo de espacio. De todo pues gracias Facundo. Y gracias a cada una de ustedes, Gina, Marcela y Mara por su tiempo, por esta conexión, ¿no? Desde Colombia pues vamos a hacer un comparativo, mención incluso, sobre lo que son los retos y las oportunidades, pero para la gente de mar. Y es allí donde quisiera pues abordar con ustedes en saber dónde nos queremos ver, dónde nos queremos proyectar, si desde tierra, si desde la parte del mar. En mi caso, por ser especialista, por ser oficial mercante, le voy a hacer un poco de conexión de lo que es esta vida o mundo ante la gente del mar, ¿no? Entonces, dentro de las oportunidades, y es muy gratificante el saber que ya que estamos finalizando este año 2021, donde fueron muchos retos para muchos, cambiamos de empleo, tuvimos una coyuntura con toda la parte de lo que es el COVID, nos encontramos y nos enfrentamos a un tipo de retos. Podríamos decir que dividimos lo que era el COVID y el post-COVID. Ahora nos encontramos en qué es lo que vendrá. Entonces yo le voy a hacer un poco de mención sobre aquellas oportunidades de las cuales podríamos desarrollarnos y que podríamos sacar provecho más en estos tiempos, ¿no? Para ello tenemos lo que son las oportunidades laborales en el sector turismo, específicamente en lo que es los cruceros, residencias a bordo y nuevas oportunidades. El sector ambiental está enfocado tanto al desempeño que se realiza a bordo como ese desempeño que debemos desarrollar hacia la parte turística a la cual nos vamos a enfocar para los próximos años, al igual que el sector offshore y la conexión de buque-tierra. Voy a hacer un breve video, ¿okay? Esperemos que se escuche. The world is the largest private residential yacht on Earth. An international community of global adventurers, each sharing a sense of wanderlust and a thirst for knowledge. Each day, you travel the globe with an unmatched depth of exploration and return to the comfort of your very own home. Intimate, curated excursions await just outside your door. Incredible expeditions from remote destinations to celebrated cultural capitals create the remarkable memories you are fortunate to experience. Every destination is brought to life with renowned experts for a profound immersion you won't find anywhere else. And as a homeowner, you have a voice in choosing the ship's itinerary and have access to the planet's most exclusive locations. At the end of each day,
return to the comforts of your own private residence. Filled with your belongings, your books, your artwork, even your wine collection. Host friends and one of the world's master chefs right in your kitchens in one of the ship's 6 diverse dining venues. Aboard the world, every need is tended to. Ok. Facundo, ahí se me escuchan, qué pena. ¿Sí? Sí. Sí, en breve lo que es el video. Para muchos y a quienes no conocen, desde hace muchos años ha existido una línea, podríamos decir, de cruceros, pero específicamente de residencias. Son viviendas que se mantienen a bordo. Anteriormente estas iban siendo arrendadas de persona a persona, incluso de generación en generación, pero a medida que ha pasado los años, esto ha aumentado y lo bonito de todo esto es que comenzaron a existir viviendas que ahora se subarrienda de propietario e incluso dentro de un apartamento podemos subarrendar todas las habitaciones a bordo. ¿Y por qué hablo? Encontramos una necesidad y en esta oportunidad la hago visualizar, porque teníamos esa línea de cruceros que estaba en servicio, pero ahora este tipo, ¿me escucha? ¿Me escuchas? Entonces, ¿qué hemos visto como necesidad ahora en adelante? Que necesitamos capacitar a este tipo de personas para que puedan desarrollar diferentes actividades a bordo. Y es por ello que el tema a plantear es la educación como reto para la gente del mar. Ese es el tema. Es por ello que dentro del sector turismo nos encontramos en diferentes posibilidades o amplitud de las oportunidades de empleo. Es allí donde nosotros o las personas necesitan conocer qué empleo poder hacer o qué formación necesito tener para poder estar allí conectados. Entonces, nos encontramos con más de 400 profesiones a bordo de la línea de cruceros, pero ahora con la línea de residencias a bordo, pues estamos hablando como si fuese un mundo totalmente hotelero, donde tenemos que hacer atenciones, pero también nos hemos encontrado a una vanguardia de lo que es estudiar a bordo, compartir con nuestra familia a bordo durante años. Entonces también tenemos docentes embarcadas de los diferentes tipos de primaria, secundarias, que nos van haciendo orientación seguido de aquellos que nos van a prestar servicio de excursión a aventura y de esa vivencia de educación en vivo. Al igual que encontramos con los cruceros fluviales, que tienen una capacidad bastante menor a diferencia de los cruceros grandes, pero estos cruceros fluviales pasaron a ser para los próximos años una tendencia a nivel de capacitación e incluso para las empresas desarrollar esa conexión con sus propios empleados, donde la travesía estamos hablando entre 4 a 8 días a bordo. Ellos pueden desarrollar todas sus actividades e incluso para aquellas personas que deseen esa conexión con la familia, es un poco más personalizada, con un ambiente familiar un poco más apto para esto, ¿no? Otro tipo de tendencia que estamos viviendo es la de educación a bordo. Entonces, la educación siempre la teníamos visualizada, de que se tenía que hacer exclusivamente en un espacio cerrado, bajo una institución, una infraestructura. Ahora, las nuevas tendencias es diplomado e incluso cursos a bordo, tanto para las personas grandes como para chicos, ¿no?
¿Qué pasos se deben de conocer en caso de que tomaran este tipo de decisiones? Bueno, uno, hacer el enlace con la empresa o a la cual pues desean realizar las actividades, cumplir con las evaluaciones médicas, la formación académica o título, disponer de visa, después de ello pues llegar a un acuerdo con la compra de los tiquetes y pues listo. Sin embargo, hoy en día también existe una persona o una figura muy importante. Este ya es totalmente reglamentado, incluso para embarcaciones superiores de 150 personas a bordo, y es del oficial de medio ambiente. Este oficial de medio ambiente tiene una misión que es de asegurar el cumplimiento ambiental, ayudar a la tripulación a comprender todos aquellos procedimientos, tanto de reciclaje, manejo de desechos, prevención del medio ambiente, y que ahora no hemos visto en una necesidad por todo lo que está ocurriendo. A su vez, listo. Ahora sí, bueno, compartiendo con compañeros de John Ship y en base a todo lo que estamos viviendo en este medio, se podríamos decir que es de suprema importancia, e incluso lo coloqué como urgente, es aquella la formación de profesionales que se encargue de subsanar estas habilidades en cuanto al desarrollo de la economía del océano. ¿Por qué? En el caso de Colombia, siendo un país rico de dos mares, un clima de todas las partes, en un lado, este tipo de formación, como lo es la protección para los arrecifes corales, los bosques, proyectos en cómo mantener conservar pues todas aquellas algas, minerales, subsanar aquella ambiente subacuático y lo más importante sobre la contaminación acústica. A su vez tenemos lo que son las lagunas costeras, que desarrollan pues una actividad pues muy ecológica, de la cual es muy visitada acá en Colombia. Cómo proteger a estas vertientes, prácticas para realizarlas, cómo hacer las actividades en términos de seguimiento y muy de la mano con la parte de lo que es la contaminación de los hidrocarburos, y seguido que son los bosques secos, que también ha sido una parte del turismo la cual desarrollamos nosotros, y es la preservación para los residuos, la tala, la ganadería, la quema, y ayudar pues a todo lo que corresponde a la parte de medio ambiente. Todo esto lo hago porque pues no hemos visto o a pesar pues de que pasamos a este tema de lo que es el COVID, sin embargo ya las personas, su ambiente, aparte pues de ser familiar y más a nivel educativo, también se ha visto en la necesidad de desarrollo de turismo. Colombia pues tiene un gran potencial en toda la parte del turismo. ¿Qué es lo que nos hemos visto? Que bueno, hoy en día pues a nivel de Colombia hay una oportunidad con la firma de la ley de abanderamiento, que esto podría ser una iniciativa tanto para el cabotaje a nivel local como a nivel regional, haciendo una conexión incluso pues con países vecinos, y a su vez ver cómo seguir promoviendo toda esta parte de turismo, ver incluso si podríamos crear desarrollo de cruceros así fluviales como lo hemos visto. No los tenemos, pero sí podríamos, dentro de las conexiones a nivel LATAM, sé que podríamos desarrollar un atractivo turístico y que esto nos pueda permitir ampliar pues todo este tipo de oportunidades que los jóvenes desconocen desde el momento que salen del bachillerato, pero que nosotros pues como profesionales que conociendo pues a todo este tipo de tendencia y conocimiento le podemos aportar. Quedé impresionada pues que dentro de la educación marítima aquí tenemos un gran porcentaje, sin embargo cabe destacar que es de evidencia que para Colombia lo que es las plataformas o la industria de offshore
y el sector portuario son las que más producen a Colombia. Entonces, son formaciones a las cuales muchas veces las personas no tienen tanto conocimiento de cómo hacer o cómo entrar a ese mundo, y por medio, pues, vamos a hacer, pues, conocimiento, pues, de todo aquello que se necesita. Actualmente, las embarcaciones o las grandes embarcaciones a nivel de transporte de tanqueros también están desarrollando líneas o proyecciones, en vez de atracar, poder hacer llegar todo este tipo de mercancía por medio de gabarras. Entonces, las embarcaciones de uso o de conexión se está considerando en que podrían llegar a ser las próximas tendencias. Así evita algún tipo de riesgo tanto para la tripulación y minimiza el tema de los costos en el momento de desembarque. Hay lugares donde, pues, no contamos con muelles amplios para poder atender a este tipo de mercancía, y estamos buscando como este tipo de conexiones. Para el sector de offshore es importante, pues, conocer que existen una serie de requisitos, entre ellos, pues, obtener el título, realizar unos cursos OMI. Sin embargo, existe un curso que es VOICET o PITO, que tiene una duración de 3 días e incluso se puede dictar hasta menos de una semana. ¿Y qué es lo que hace? Pues darnos, pues, todo lo que es el programa inductorio de lo que es la seguridad, el diseño, conocer los riesgos de todo lo que es la industria, tanto petrolera y gas, aprender los elementos fundamentales y sacar como un máximo provecho a esto. Seguido a esto, nosotros como John Ship somos una red de conexión a nivel internacional. Hasta ahora estamos conformados por 37 países. Nosotros, pues, en mi caso, pues, hago parte de John Ship Colombia. Nuestra red que aborda todo este tipo de conexión con jóvenes en la parte de la industria, asesoría, orientación, porque, pues sí, lo que es mundo de cruceros y mundo de la parte del sector marítimo es bastante amplio, al igual que la parte de puertos, y es por ello que existen redes, así como por mujer, ahorita que comenzó nuestra compañera Gina, redes que nos van a permitir a todos hacer una conexión y tener ese feedback directamente con el profesional en el momento, pues, de llegar a pensar qué voy a hacer o hacia dónde me voy a proyectar. Una de las reflexiones con las que hacía Luce es que la educación marítima es tarea de todos. O sea, nosotros siempre vemos la educación marítima como vista desde el conocimiento del profesional que va a hacer formación en esto. No, es una educación que se tiene que implementar de todas las edades. Cuidar nuestros mares es una responsabilidad para las futuras generaciones, y lo que estamos viendo hoy en día, pues, es parte de la consecuencia de lo que tenemos y de lo que podamos ver a futuro. Entonces, pues, muchísimas gracias, y cualquier tipo de inquietud, pues, estamos ahí en el... Muchísimas gracias, Yasmín. Es muy interesante todo lo que comentás, más aún teniendo en cuenta que Colombia tiene acceso bioceánico, que no todos los países de Sudamérica tienen esta ventaja. O tienen acceso Atlántico o Pacífico, ustedes tienen acceso a los dos océanos, y eso es una ventaja competitiva sumamente interesante para esta integración logística en nuestra América, Latinoamérica en sí. Así que muchísimas gracias, y bueno, acá tenemos más temas para agregar al debate final. Paso a presentar a nuestra tercera disertante de hoy. Nos vamos de Colombia un poco más cerquita hacia Panamá. Ella se llama Guimara Tuñón Guerra, es panameña, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, es socia y directora de Operaciones y Desarrollo en Maritime Policy Bureau. También es presidente de Port Mujer, una asociación sumamente interesante en búsqueda de la equidad de género en el sector marítimo.
fue vicepresidente de la región Centro y Suramérica del IAPH. También fue directora general de puertos para la Autoridad Marítima de Panamá en el periodo 2016 y 2019, así como también presidió el Comité Técnico de Logística, Innovación y Competitividad del CIP de la OEA. Tenemos con nosotros a Guimara Tuñón Guerra. ¿Cómo estás, Guimara? Un gusto enorme tenerte con nosotros. Gracias, buenas tardes a todos. Aquí dándoles la bienvenida a mi oficina en casa. Hoy me tocó la tercera vacuna, así que me tocó estar en casa, no desde la oficina, así que les doy la bienvenida. Bueno, muy interesante lo que nos ha estado comentando Georgina, y agradecerte a ti, Facundo, la oportunidad. Yo voy a hablar un poquito más de la perspectiva de puertos, porque al final somos un conglomerado y la palabra logística y cadenas de suministro son diferentes facetas. Está la faceta de aduanas, está la faceta de gente de mar, súper importante, y yo voy a hablar un poquito de la perspectiva de la faceta puertos, en donde, bueno, la estrategia que tenemos y la que estamos encaminados en este momento en el sector es una estrategia de reaccionar. Tuvimos un evento disruptivo en donde logísticamente los logísticos sabemos que tenemos un plan A, B, C, D, pero bueno, este es un elemento que nosotros conocemos como disruptivo, que fue a escala mundial, nos tuvo una respuesta en temas de salud y en temas comercial, pero yo creo que en el sector portuario la respuesta fue muy eficiente, toda vez que estamos muy abocados a procesos de calidad, muy abocados a procesos de seguridad. Entonces, transmitirle a nuestra gente, aumentar los niveles de seguridad y esos protocolos fue bastante interesante. Luego, nuestra cotidianidad fue interrumpida. Por una parte fue bueno, porque eso significó que tuvimos que apoyarnos muchísimo más en las tecnologías, como decía Georgina, y esa aceleración, sobre todo por parte del Estado, de ingresar tecnología, nos ayudó muchísimo para entonces empezar a optimizar lo que teníamos en las terminales, a optimizar el capital de trabajo, a optimizar incluso los alivios y los incentivos financieros. Esto nos creó en algún sentido algún tipo de agilidad y para algunas terminales algún tipo de capacidad y para otras necesariamente muchos ajustes, producto de toda esta guerra comercial que también se comentaba hace un momento. Entonces, visto que tenemos esta estrategia, ¿qué les puedo contar yo? ¿Qué les puedo decir sobre qué podemos hacer? Bueno, es sumamente importante eventos como estos, sumamente importante el análisis documental en donde veamos, como decía Georgina, esa gobernanza, como hablaba Yasmín, esos temas de formación a corto y a largo plazo, cómo podemos ser competitivos en el sector portuario, porque tenemos que evaluar cuáles son los riesgos. Ya sabemos que tenemos un riesgo diferente. Ya estamos viendo cierres de ciudades en otras regiones del mundo. Eso nos impacta directamente en las terminales portuarias. Eso impacta si son en los centros de producción o en los centros de consumo. Luego una evaluación financiera. ¿Por qué? Porque teníamos muchas terminales que estaban abocadas o a expansiones o a modificaciones. Entonces, ¿cómo trabajar eso en el tiempo? Estoy enfocándome a trabajar con buques mucho más grandes, y tengo enfrente un dragado, ¿cómo hago con mi capital de trabajo? ¿Cuál es la disponibilidad de gente? Cosas muy importantes que teníamos que conversar entre todos los miembros de la comunidad. Y luego esa atención al cliente. Eso que se está dando de cómo las terminales pueden retener a las navieras, cómo pueden retener todo el tema del entorno, producto de los fletes, producto de nuevos productos, cómo reestructuran sus operaciones, porque al final nos están pidiendo una eficiencia operativa, nos están pidiendo una mejor atención al cliente y, como siempre, nos piden una rebaja de nuestros costos. Probablemente las terminales portuarias siempre se lo están pidiendo, pero la naviera ya lo manejan de otra forma diferente porque tiene esa política de soy el que tengo la posibilidad de transporte. Y otra cosa a lo que tenemos que ver mucho en el entorno portuario es esas políticas de trabajo flexible. ¿Cuántos días vas a estar de la terminal? Si eres personal operativo, si no eres personal operativo, cómo más la tecnología te puede ayudar. Y sobre todo algo en lo que yo creo mucho, porque más allá de haber estado y estar en el sector portuario, yo tengo esa vena académica y ante todo me considero docente y creo que la capacitación es sumamente importante. Cómo formar a nuestra gente, pero nos hemos dado cuenta de que no solamente formarlos en cómo hacer las cosas, sino también en cómo responder a ciertas acciones. Yo creo que hay un tema muy importante que es la salud mental, que se está trabajando muchísimo. Si yo tengo un trabajador motivado, si yo tengo un trabajador que se siente seguro, si mi comunidad portuaria tiene la posibilidad
de atender esa parte, eso es sumamente importante. Entonces, no debe olvidarse en los programas de capacitación esa parte de motivación y esa parte de cómo enfrentar las diversas situaciones, y obviamente en los programas de apoyo a los que se abocaron muchas terminales. Pero importante, es innegable que tenemos una situación que nos ha cambiado. Entonces, utilicemos lo que está, utilicemos la información que tenemos. Y normalmente siempre tenemos información, números de diferentes lugares. Entonces, las Naciones Unidas recogió toda la información de de estos organismos que estaban trabajando en el tema portuario y dijo, vamos a hacer un solo trabajo, vamos a tener una sola información y vamos a hacer algo de lo que se hablaba en la presentación de Georgina, que hablaba de unificación. Y es que la aduana es muy importante para los puertos. Y me encantaba mucho de lo que ella estaba planteando desde la visión del eslabón aduana, es algo que se replica desde el eslabón puerto. ¿Por qué? Porque necesitamos estar estandarizados. No puedo automatizar mi terminal si mi software no se entiende probablemente con el de otra terminal que puede ser punto de destino, punto de recalada. ¿Por qué? Porque probablemente en algún momento me voy a tener que interconectar. O si aduana, o si la autoridad marítima o la autoridad portuaria tiene un sistema que no se integra con las terminales. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Entonces, las soluciones tecnológicas deben estar lo mayor estandarizada posible dentro de directrices, dentro de protecciones y dentro de métricas. Y ahí vamos a otra parte, la seguridad. No solamente la seguridad en la gobernanza, en las normas, sino también en la seguridad en todo lo que tiene que ver con lo cibernético, la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque estamos automatizando nuestros terminales, estamos dándole cada vez mayor herramientas tecnológicas a nuestro capital humano y tenemos que enseñarles a ese manejo, porque vamos a tener soluciones sin contacto, porque vamos a tener soluciones colaborativas. Pero ¿cómo podemos utilizar todo eso con la seguridad de que vamos a tener una menor interrupción, de que esa solución no sea algo que vaya a provocar mayores disrupciones y mayores interrupciones? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Pues bueno, 4 cositas. Yo creo que va dentro del resumen más o menos parecido a lo que se propone para aduana. Mejorar la transparencia. Hay que tener la posibilidad de generar confianza, de que si decimos A es A, y mejorar la transparencia es a todos los sectores, es al sector público y al sector privado, porque para mejorar la transparencia se necesita que ambos estén de acuerdo, y eso necesita también políticas claras. Hay que mantener funcionando las cadenas globales, hay que tratar de coordinar lo mejor los esfuerzos entre gobierno y empresa privada. Creo que las estrategias logísticas están funcionando muy bien, los organismos que están haciendo todo el monitoreo, incluso los organismos regionales que están ayudando a los países a que pueda hablarse lo público con lo privado, estas mesas de trabajo en donde a veces dedicas 4 o 5 horas, muchas más a la semana, y dices, bueno, este tiempo es muy valioso porque genera ese conocimiento entre el público y el privado y ayuda a agilizar procesos y ayuda a tomar decisiones sobre lo que vamos a necesitar de las medidas de bioseguridad. Y tenemos que también ver el tema de no tomar decisiones de cerrar, no tomar decisiones de candados, y en este tema hablo comercial, porque eso no ayuda a generar ni transparencia ni funcionar las cadenas globales. Nos genera mayores disrupciones y mina la cooperación y la confianza en el suministro. Y eso es sumamente importante para el sector portuario. Y al final de cuentas hay que mirar más allá de lo inmediato. Si bien es cierto, debemos aprender de lo que nos ha pasado, debemos saber que las soluciones no son permanentes en el tiempo, debemos saber que lo público y privado debe trabajar con lo académico para poder analizar soluciones. A ver, señores de la empresa privada y del gobierno, ahí están las universidades, con chicos con capacidades intelectuales buenísimas. Preséntenle su problema, denle su problema y que le solucionen su problema. Los costos van a ser mucho más bajos que el de un consultor, pero vas a tener todo un equipo de trabajo, todo un laboratorio a tu servicio para poder desarrollar soluciones mucho más objetivas y soluciones a tu medida probablemente. ¿Cómo sobreponernos a esto? ¿Cómo seguir trabajando a esto? Bueno, debemos entender que necesitamos una estrategia efectiva, una estrategia que nos incluya a todos. Debemos entender que tenemos un producto, que es una cadena que es constante. No se nos puede olvidar colaborar, y yo creo que eso es sumamente importante, y por eso tenemos eventos como este. Tenemos que colaborar, tenemos que decirnos qué nos salió bien, qué nos salió mal, cómo puedo ayudar, qué cosas puedo cambiar. Tenemos que aprender a ser flexibles. Yo recuerdo que a mí me decían mucho ese comentario, tienes que aprender a ser flexible. Y bueno, yo de pequeña fui a ballet, pero eso no iba por ahí. El tema es poder cambiar la percepción que tienes, lo que has estudiado y lo que sabes,
y todo esto que te has debido como conocimiento para poder responder a la situación del momento. Hay que tener una cultura de gestión, eso es inevitable, y hay que ser muy transparente. Yo creo que el éxito está en la transparencia. Da los números claros, di lo que está pasando claramente, porque en la medida en que yo sea transparente y esa transparencia no sea penalizada, sino que sea potenciada, eso nos va a ayudar a tener mayor certeza en nuestro mercado y va a mejorar el mercado seguramente. Para ir concluyendo, yo sé que yo hablo bastante rápido, pero les van a quedar las presentaciones y va a quedar el video. Es uno de mis defectos. Imagínense cuando tienen que hacerme la traducción simultánea, la cosa es peor todavía. Pero bueno, saben que tenemos un tema salud, que creo que nadie tiene la bolita mágica en este momento para saber qué es lo que va a pasar, cuáles son los protocolos inmediatos, cómo se va a manejar cada país. Pero nosotros en nuestro sector portuario no trabajamos por país, somos globales. Entonces tenemos que ir viendo qué va pasando en cada uno de nuestros puntos para poder irnos preparando. Tenemos la parte económica, esos comportamientos de demanda, a qué puertos ha golpeado, a qué puertos no ha golpeado, esos eslabones nuestros, por ejemplo, el tema carretero, ese es el eslabón más débil, por ejemplo, para Panamá, es el eslabón más débil por las infraestructuras. ¿Y qué hacemos para posibilitar que esas infraestructuras vayan a mejor? ¿Cómo reconfiguramos las redes para poder adaptarlo? Si bien es cierto la facilitación del comercio, todo lo que es FAL 65, todo lo que es la eliminación de papel, innovar, sumamente importante. Creo que Panamá ha trabajado muchísimo y muy bien en estos últimos 2-3 años, producto de que COVID lo permitió, el Estado se abrió y el Estado entendió. Ya no tienes que ir al Banco Nacional para poder hacer algo, puedes hacerlo a través de tarjetas de crédito, que era impensable, porque incluso había una norma que decía que era ilegal. Vamos hacia la digitalización, seguridad cibernética súper importante, tener eficiencia, visibilidad y trazabilidad. Y al final, lo más importante para mí, que yo creo que la respuesta portuaria siempre debe ser la colaboración. Siempre debe ser el trabajo conjunto, y la radiografía que tenemos en nuestra región es que una terminal no quiere hablar con otra porque le da miedo que le robe un cliente. O que uno de aduana no quiere hablar con otro porque le da miedo que le robe un cliente. O vamos a reuniones de comunidades portuarias y damos muy poquito de información, pero si al final tenemos confianza y si al final colaboramos correctamente en el marco de una comunidad portuaria, vamos a desarrollar inteligencia logística. Y inteligencia logística va a ser un efecto que va a generar insumos positivos para todos. Entonces hay que tener la posibilidad, pero yo creo que primero pasa por generar confianza para poder generar esa colaboración efectiva. Panamá, solamente para darles una noción, pues bueno, estos eran los indicadores que había de movimiento de contenedores, lo que había pasado. Vemos esas variaciones porcentuales, por ejemplo, del 2019 al 2020, hubo un impacto positivo. En el segundo trimestre comparado 2019 con el 2020, otro impacto positivo. Luego vimos una variación del primer trimestre 2019 a 2020, impacto positivo, es decir, el tema de la pandemia ayudó a las terminales portuarias en unos impactos positivos de movimientos de contenedores, amén de que puede haber algunas, esto es global. Pero luego sí vimos una disminución en el primer semestre, en el segundo semestre del 2020 referenciado al primero. Sin embargo, en este momento se está hablando de que Panamá puede llegar a mover la cantidad de 8 millones de teus. Eso es un hito y eso también es un trabajo muy fuerte que han hecho las terminales portuarias. Eso lo ha hecho cada uno de los trabajadores, porque en un momento tan difícil como es este y con tantas medidas, pues poder lograr esto para mí es gracias al capital humano que está en las terminales. Y no puedo dejar de hablar pues de liderazgo femenino. Yo creo que es sumamente importante que estemos claros que las mujeres estamos aquí, las mujeres estamos haciendo un trabajo, pero que lo debemos hacer con el apoyo de los hombres. Por eso es que la Red por Mujer entiende y comprende que no hay manera de lograr la equidad de género si los hombres no están dentro de la fórmula. Debemos capacitarnos, debemos dejar claro que esa equidad son los mejores en las mejores posiciones. En donde eliminas a las mujeres, eliminas al 50% de los mejores, pero en donde eliminas a los hombres también. Entonces tenemos que trabajar en conjunto para que tanto el sector portuario como el comercio se vean beneficiados. Y con esto pues culmino mi breve, aunque un poquito más larga que la de mi compañera, presentación. Les dejo mis datos de contacto y también los datos de contacto de la Red por Mujer, porque la visión es que sea regional y ya digo, es una red para y por hombres y mujeres en el sector logístico y portuario de toda la región, impulsando buenas prácticas y ayudando
a esa colaboración y a encontrar oportunidades de mejora. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Guimara, por tu presentación impecable, muy compacta. Material, ustedes habrán visto, tenemos indicadores, números muy concretos que reflejan la situación respecto al comercio exterior que vive Panamá, que como todos sabemos es un paso obligado para la comunicación bioceánica para todos los destinos del mundo. Estaba chequeando que la cuarta ponente, que es Jacqueline Rojas de Bolivia, lamentablemente por problemas de conexión no se va a poder sumar a la exposición, así que si les parece vamos a pasar a hacer ahora el panel sobre lo que expusieron las chicas. Paso a leerles antes de comenzar algunas de las preguntas que completaron los participantes del evento. Armando Rojas de México preguntaba: esto es para que lo sumemos al debate. ¿Qué tan distantes estamos de la logística sustentable en Latinoamérica? Por otro lado, Luis Alberto Palpán Meléndez de Perú preguntaba cuáles son los principales retos que afronta la cadena de suministro, que bueno, esto un poco lo abordaron Georgina, Yasmín y Guimara desde sus ópticas. Por otro lado, Mario Velasco de México preguntaba cómo deben afrontar las organizaciones la falta de facilidades al comercio en México para poder ser competitivos. Esta es una pregunta que nos va a poder responder muy claramente Georgina. Y por otro lado tenemos a Michelle Bonilla de Colombia, que preguntaba qué cambios se han dado en este 2021 desde la parte de operaciones logísticas. Y finalmente Roxana Ortega de Panamá preguntaba algo que vos ya adelantaste un poco, Guimara, que es ¿cuándo se va a estabilizar la escasez de contenedores y sus efectos a largo plazo? Hay mucho para debatir. ¿Por dónde comenzamos? Roxana, me alegro que estés aquí con nosotros. Esa es una pregunta como para tener una bolita mágica. Hay muchos que te dicen que para el primer semestre del próximo año va a haber una estabilización, pero depende de muchísimos factores. Depende del factor de cómo se mueva eso que hablaba Georgina, de esa relación comercial entre Estados Unidos y China. Cuartas, quintas, sextas, no sé cuántas olas, ya perdí los números de las olas de la situación. Pero yo creo también que los países, podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, los países están tomando decisiones también en ese camino. Ecuador ha tomado decisiones con respecto a los impuestos, hay otros países que están tomando decisiones tratando de mover un poquito la cadena, pero dar una respuesta de cuándo va a terminar. Las proyecciones dicen abril, pero es tener una bolita mágica y en abril podrías decirme, pues no fue abril, fue febrero o todavía no se ha solucionado, pero por ahí, no sé, Georgina, cómo se ve en México. Bueno, coincido totalmente, Guimara, con tus comentarios y gracias por la pregunta al auditorio. A mí me parece que sería impredecible decir en qué momento. Yo creo que en todo caso lo que debemos plantearnos es, estas adversidades nos generan oportunidades. Y respondiendo, oyéndome a la parte doméstica, lo comentado por, me parece que fue Mario Velasco, en cuanto a cómo enfrentar las adversidades por muchas circunstancias, ¿no? En la parte mexicana, en muchas situaciones que estamos viviendo nosotros en México, una importante es un cambio de gobierno, cambio de paradigmas, que esto genera nuevos ajustes, nuevos cambios. Nosotros hoy por hoy estamos cambiando, en la parte, por ejemplo, aduanera. Ayer se publica una modificación para tener una aduana desconcentrada, por decirles un dato de diversos cambios a instrumentos jurídicos. Entonces, estos cambios a instrumentos jurídicos, estos ajustes en cuestión tecnológica, en cuanto a temas que nos solicitan cumplir. Por ejemplo, en México hoy tenemos el tema de automatización de la carta de porte, el documento de transporte, que hoy lo está pidiendo el SAT para efectos tributarios. Entonces, como muchos aspectos, para nosotros puede resultar complejo, pero esto nos genera también, primero, ¿qué buscan las autoridades en México? Y atendiendo a lo que buscan las autoridades en México, en este caso es trazabilidad, que se paguen los impuestos correctamente, que haya mayor transparencia, pues nosotros también ir avanzando en esta parte. Por eso hablaba yo de la adversidad nos genera la oportunidad, porque esto nos genera que nosotros también seamos más transparentes en nuestros sistemas. Si eso está pidiendo las autoridades, me refiero a la parte mexicana, pues entonces entreguemos la información que se requiere con la oportunidad necesaria, pero también seamos prevenidos en nuestros conceptos. Si nos piden de cierta forma, generemos los sistemas que nos permitan atender lo que nos pide la autoridad, por dar un ejemplo, ¿no?
Es un poco complejo hablar de políticas públicas en nuestros países. Sí, creo que más que nada por el factor de los plazos. En la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica, si bien plantean ciertas políticas de planes quinquenales, planes a 10 años, pero en términos prácticos, desde que ganan la elección, planifican en el corto plazo, que es la duración de su mandato. Y el tema es que con el intercambio en base a los signos políticos hay una gran discontinuidad, porque lo que es importante para una línea política partidaria de un gobierno, para el otro que viene, que es opositor, muchas veces sucede que no lo es. Y el tema es que nos olvidamos de cuestiones de fondo. No estamos hablando de procesos que no son tan claves o tan transversales a la sociedad, la industria toda. Acá estamos hablando de transporte, comercio exterior, abastecimiento, y eso nos atraviesa a todos de la misma manera. Yo creo que ese es uno de los principales problemas, y vos habías mencionado, me encantó eso que comentaste, Georgina, de la gobernanza. Yo creo que el día que se pueda alcanzar este modelo de gobernanza, de coexistencia entre sector privado y público, va a ser cuando se pueda avanzar en una interoperabilidad en el acceso a la información. Facundo, Correcto, sí. quería, antes de, perdón que los corte, Sí, pero has dicho sí. algo importante que no quiero rescatarlo. Creo que el sector privado tiene un papel importante. Y el sector privado tiene un papel importante de decir, no importa los cambios a tanto tiempo, hemos hecho un trabajo, y creo que, y eso yo se lo reconozco mucho al sector privado en Panamá, tienen unas mesas de trabajo donde le dicen al gobierno entrante, mira, esto es lo que hemos hecho, hasta aquí llegamos con el gobierno anterior, puedes descartar todo esto que te puede parecer una política que no funciona y no va de acuerdo con tus lógicas, pero esta parte no es descartable porque nos ha logrado avanzar, y el sector privado tiene mucho peso en esas situaciones para decirle a esos entrantes, mira, estas políticas son buenas, vamos a trabajar con ellas y descartemos lo otro si te parece correcto. De acuerdo, es dar continuidad a los proyectos que sí avanzan, que sí abonan y que aportan, por supuesto. Me parece, estoy de acuerdo, Guimara, estoy de acuerdo con lo comentado. Por ahí, Facundo, hablaban de un tema de qué tanto hemos avanzado en la parte de logística sustentable. Así, esa fue la pregunta. Sí, así es. A mí me parece, en lo que corresponde a la parte mexicana, quizá hemos tenido algunos tropiezos y nos falta todavía mucho por avanzar en este concepto. Y volvemos al mismo punto de los hitos en el comercio internacional y los hitos logísticos, perdón. Yo creo, insisto otra vez en el tema de la gobernanza, en el apoyo sector público, sector privado, en ir avanzando en temas, por ejemplo, como logística digital, mencionaba hace un rato Guimara, o inteligencia logística. Yo creo que hay varios conceptos, aquí tomé nota de varios de los conceptos que platicamos entre todos nosotros y que creo que es parte del debate y de la comunicación que podemos ir teniendo todos para poder avanzar. Pero bueno, ahorita yo comento los conceptos con los que yo me quedo, que nos pueden servir a todos. Me parece que es parte de ir avanzando en nuestros procesos, de nuestras empresas, de nuestro país, y de irnos intercomunicando. Gracias. Como estamos en la edición de Vísperas de Navidad, tenemos un regalito. Se pudo conectar por fin Jacqueline Rojas desde Bolivia, la cuarta disertante, así que bienvenida. Tuviste hoy una jornada un poco accidentada en la operación, así que bueno, un gusto tenerte a tiempo para por lo menos participar en la mesa redonda de debate. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, una sincera disculpa. Se nos presentó unos contratiempos en aduana con la carga de un cliente que, bueno, por las fechas festivas ya podrán entender que estamos totalmente saturados. Bueno, mi persona brinda todo un servicio integrado, ¿no? Desde el contacto con el proveedor en origen hasta la entrega de la carga, incluida la nacionalización a nuestros clientes. Entonces es por eso que hemos demorado, hemos estado realizando todo el tema de la desconsolidación y verificación de la carga. Esa es la razón por la cual se nos complicó poder estar desde un inicio, pero bueno, nosotros muy contentos de poder participar en esta mesa redonda y bueno, también poderles dar a conocer la perspectiva de Bolivia con todo lo que es el comercio internacional y la logística en general, ¿no? Como les comentaba y muchos de ustedes saben, Bolivia es un país mediterráneo, por lo que todo lo que es el comercio internacional se nos complica un poco y incrementan los costos,
tanto en importación como en exportación. Los dos principales puertos que Bolivia maneja o por donde continúa tránsito son los puertos de Arica y Iquique, de Chile. Hay algo particular con lo que vivimos en estos dos puertos, es que en el puerto de Arica se encuentra la empresa estatal ASPB, la cual realiza toda la gestión para que la carga boliviana continúe tránsito hasta Bolivia, ¿no? Continúe tránsito de lo que es Chile a Bolivia. A diferencia del puerto de Iquique, que en este puerto no tenemos ninguna estatal boliviana que realice este control. Por lo que, comparando estos dos puertos, tenemos mayor agilidad en cuestión de tiempos y disminución de costos con el puerto de Iquique, a diferencia de Arica. Una realidad que actualmente estamos viviendo, casualmente hace 2 o 3 días atrás, es que con respecto a lo que es el transporte terrestre, hemos ido teniendo varios contratiempos con el lado chileno, ya que prácticamente han cerrado frontera para que ingrese y salga carga del lado de Chile, porque han descubierto el gobierno de Chile irregularidades con respecto a lo que es el PCR. Denuncian, ¿no?, que ha habido manipulación con todas estas pruebas, donde ellos han nuevamente realizado las pruebas a los transportistas bolivianos y bueno, han identificado que más del 70% está con COVID. Entonces, lo que ha provocado que haya un cierre en la frontera que está perjudicando de gran manera a todo lo que es el comercio internacional boliviano, ¿no? Entonces, es una problemática que estamos viviendo en la actualidad y bueno, es algo que se tiene que ir negociando juntamente con el Viceministerio de Transporte, el gobierno, hacer de forma paralela la concientización a nuestros transportistas para que no se vea afectado de la forma en la que se está viendo afectado el comercio boliviano. Muchas gracias, Jacqueline. Muy claro el panorama. Y sí, ser un país mediterráneo tiene sus complicaciones y bueno, te lleva a tener alianzas estratégicas con los países limítrofes que tienen acceso al mar, lo que sí también te encarece el proceso logístico, ¿no? Porque vos perdés soberanía de acceso a los puertos, ¿no? Dependés de tu vecino. Un tema que mencionó Guimara que me parece espectacular para tenerlo bien presente, que es, como le llamamos en Argentina, el triángulo de Sábato o la triple hélice, que es la participación tanto de gobierno como sector privado como de la academia. En estas soluciones sectoriales parece como que en algunos momentos van de los 3 actores fundamentales, 2 juntos o uno por otro lado o los 3 por separado. Creo que faltaría por ahí que se alineen un poco los astros con el aporte sustancial de cada una de las partes, porque cada uno aporta lo que sabe y lo que cuenta como capital social, capital de trabajo, know-how y demás. No sé qué opinás vos, Jackie, así como vos, Georgina. Totalmente de acuerdo, ¿eh? A mí me parece que dentro de, otra vez insisto con esta parte de para mi gusto, las mejores prácticas o la inclusión de mejores prácticas que han manifestado los distintos organismos internacionales, llámese BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, el OCDE, etcétera. Creo que dentro de esta gobernanza en general, la parte sector público, sector privado es muy importante. La parte también de la academia, desde luego, coincido totalmente con Guimara, me parece un tema que puede apuntalar a empezar a unir incluso eslabones entre sector público y sector privado, aunque parezca parte del sector privado, esta parte de la academia, pues finalmente tiene un gran prestigio, tiene un gran peso que puede ayudar a dar incluso certeza jurídica a muchos procesos. O sea, totalmente de acuerdo, ¿eh? Me parece, estoy totalmente de acuerdo, Guimara, es súper importante. Incluso por eso yo incluí dentro de mis conceptos la parte de capacitación
y además de la continuidad, ¿no? O sea, de ese gran peso que se le puede dar a ciertos proyectos, a ciertos temas que ya han ido evolucionando en el camino. Sí, de acuerdo. No sé qué opinará Yasmín. Lo que comentaba Yasmín era muy importante respecto al perfil profesional, porque uno por ahí no estando en tema, como que tiene tendencia a relativizar o no sé si subestimar, pero por ahí no tener en cuenta todas las variables que afectan el perfil de conocimiento, ya sea de aptitudes como actitudes que tiene que tener el personal que trabaja en un determinado sector, y en este caso el marítimo. Por eso me pareció muy interesante esa visión y también integrada con el aspecto ecológico. ¿Querés comentar algo al respecto, Yasmín? Esto sería muy bueno ver la posibilidad de trasladarlo a, por ejemplo, con las colegas de WISTA de otros países de Sudamérica. Pues yo considero que lo importante es comenzar a identificar desde cada país ahora en adelante cuáles van a ser sus fortalezas para hacer una red de conexión a nivel latinoamericano. Mire que, por ejemplo, la parte del turismo, ya aquí pues va a ser de gran provecho, pero entonces, sin embargo, vamos a necesitar pues especialistas en todos los aspectos, las cuales pues podríamos hacer una conexión, ¿no? Entonces, lo que decía Wilmar y Gina era muy cierto, o sea, necesitamos trabajar en equipo y que todo esto sea una sinergia para todos, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, yo creo que esta reunión para mí es fundacional. Tenemos 4 referentes indiscutidas a nivel geopolítico muy bien posicionadas. Creo que puede ser el comienzo de una integración, una articulación muy interesante entre ustedes, por lo menos traccionando desde el sector privado, académico, aquellas que estén vinculadas. Estoy súper feliz con este encuentro porque está abriendo muchas puertas de colaboración, tanto entre ustedes como también las colegas que se sumaron hoy de distintos países. Tenemos gente de México, Honduras, que lamentablemente por cuestiones horarias estamos en vísperas de Navidad, la gente está comprando las cosas para la cena, los regalitos para los niños, los centros de mesa y demás cuestiones. Entendemos que es un momento complicado, por eso tuvimos hoy un bajo número de participantes en relación a los que habitualmente manejamos, pero bueno, un público fiel que estuvo presente, le agradecemos mucho. ¿Alguna de ustedes que quiera hacer algún aporte, alguna conclusión para ir ya delineando una propuesta que ojalá podamos hacer llegar a las autoridades de nuestros países? Los ministros de transporte. Escuchá, Georgina me dijo tal cosa, presta atención. Yo quisiera iniciar y bueno, para que concluyan mis demás colegas, yo solamente quiero tomar los conceptos que platicamos aquí, que insisto, forman parte de este intercambio de buenas prácticas entre todos nosotros, todas nosotras, atendiendo a los comentarios que hicieron mis demás colegas y a lo que personalmente creo y considero que en donde debemos ir avanzando como América Latina, ¿no? Primero el tema de la gobernanza, inclusión de mejores prácticas, el tema de la logística digital, la integración colaborativa, planeación estratégica, cadenas de suministro intercomunicadas, transparencia, trazabilidad, inversión en infraestructura en la parte logística y en puertos, desde luego, red de conexión, liderazgo femenino, adversidad versus oportunidad, gestión de riesgos, inteligencia logística, como lo dijo mi buena amiga y colega Jimara, aptitudes y actitudes, capacitación, continuidad, seguridad, y pues me quedo con la parte de grandes amigas y amigos aquí. Y bueno, yo agradezco mucho el que nos hayas reunido, una gran labor esta que haces, Facundo, desde luego. Gracias porque esto me permite desde acá, desde México, conocer a grandes personalidades. Me pongo a sus órdenes, desde luego, y felices fiestas y que Dios los bendiga a todos ustedes. Yo igual, si me permites, agradecer muchísimo a Facundo la invitación y poder permitirnos este espacio. Sé que es una semana en donde las perspectivas son otras dentro de la logística personal de todo el mundo, pero es importante que hablemos de estos temas. Y yo creo que Georgina ha hecho un resumen bastante claro de ideas que puedo tener en mi cabeza, pero me gustaría decir algo que yo creo, y complementando la parte académica, yo creo que a veces nos situamos mucho en
qué es el producto que se debe entregar, qué deben saber para poder estar en nuestro sector. Y se nos olvida ese qué deben ser para poder estar en nuestro sector. Entonces, hay una labor allí y que las universidades públicas o privadas no solamente están para entregar profesionales a la parte esta, puede ser en este caso, en mi caso, la logística portuaria, sino también están para escuchar al sector y apoyar al sector. Y eso se nos olvida a ambos y probablemente no funciona ese tridente que dijiste porque las universidades nos abocamos a ¿qué necesita el sector como mano de obra o capital humano? Pero no, se nos olvida decirle, pero también como soluciones y como problemas, ¿cuáles tienes que también los puedo solucionar? Y ahí empoderamos y ayudamos muchísimo a nuestros estudiantes, porque los estamos conectando con la realidad y no solamente los estamos conectando con los libros. Entonces, eso para mí es fundamental siempre decirlo. Y lo otro que es sumamente importante es que siempre hay que ver la oportunidad en la situación que tienes planteada. Yo creo que América Latina tiene que aprender de esta situación la oportunidad de comercializar entre ellas, que no lo hacemos. El comercio interregional es súper pequeño, pero eso se basa en la confianza. Por ejemplo, lo que nos decía Jacqueline, bueno, si el ministerio trabajase, que le dijera a los conductores de que, mira, necesitamos que confíen en ustedes para que esto sea mejor y ustedes ganen, son esas cosas en el que la confianza y la colaboración es sumamente importante. Y eso nos pasa a todos. Entonces yo creo que ahí están las oportunidades. Probablemente el tema de los contenedores pudiésemos solucionarlo si nos pusiésemos en conjunto, de acuerdo, toda la región. Pero es un tema, y resumo en tres cosas. Lo primero es, no solamente, como dijiste, aptitudes, sino también actitudes. La academia es sumamente importante para eso. Lo segundo es que hay que tener confianza, podemos tener la mejor gobernanza, la mejor tecnología, la mejor digitalización. Si no confiamos entre nosotros no vamos a ir a ningún lugar. Y lo tercero, y sumamente importante, pues agradecerle el tiempo que todos han dispuesto para esto y las oportunidades de conocernos y de intercambiar para mí son sumamente importantes. Así que muchísimas gracias a todos. Yo quería hacer mi aporte, pues, ante todo, pues gracias Facundo por este espacio, gracias a todos ustedes por este tiempo. Lo bonito es que estamos en víspera de Navidad y que lo importante es comenzar a evaluar. Estamos en ese momento reflexivo y de mucha reflexión de saber qué es lo que nos viene pues para el próximo año. Entonces, muchísimas gracias y gracias por este espacio. Gracias a ti, Yasmín. Jackie, ¿querés decir unas palabras? Me quedo con un poquito de sabor amargo por no haberles dado a conocer toda nuestra realidad, que es sumamente amplia, y espero poder tener un espacio más para poder hacerlo y bueno, invitar a todas ustedes y a toda tu audiencia a que puedan seguirnos también en la página de la Red de Mujeres Logísticas y Bolivia Exporta TV, que el principal objetivo es ser el portavoz de todas las personas, empresas que se dedican a este rubro de comercio internacional, porque, bueno, siendo el comercio internacional un pilar tan importante para nuestros países, no es una prioridad para nuestro actual gobierno y bueno, los gobiernos que han ido pasando. Entonces, creo que tanto entidades públicas como privadas tenemos que trabajar de la mano para ir fortaleciendo y poder aportar tanto al importador como al exportador facilidades y no complicarlas como actualmente lo estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Nosotros como Bolivia, como país mediterráneo, se nos vienen muchísimas más pruebas, principalmente en el área de exportaciones, más que en el tema de importación, ya que por parte de nuestro gobierno también tenemos barreras en temas de exportación o cuotas que tenemos que cumplir y no podemos sobrepasar a eso. Entonces es un temito un poquito más duro que tocar por este lado. Pero bueno, muchísimas gracias por la atención por parte de todos ustedes. Y bueno, muy agradecida y con los brazos abiertos para poder seguir participando y poder seguir teniendo más conversatorios y poder dar a conocer muchísimo más de mi país. Desde ya, querida Jackie, para el 2022 te tengo agendada la super revancha. Esta va a ser infaltable e imperdible. Así que eso dalo por hecho, así como también volvernos a encontrar con ustedes
para tratar otra temática, porque lo bueno que tiene la logística, cadena de suministro y todos los sectores afines vinculados de la cadena de valor es prácticamente infinito, no tiene techo, porque cada tema específico, por ejemplo, si hablamos de aduanas, tenemos para hablar 3 horas. Podemos hacer una especie de lollapalooza aduanero que dure un día entero, porque cada país tiene su coyuntura, sus complicaciones, para poner en valor y ver las posibilidades de mejora, siempre con el fin de ayudar, contribuir, sin quedarse en la mera crítica negativa de que esto no sirve, que se vayan todos, que eso es lo más fácil, ¿no? Que es un común denominador en Latinoamérica, ¿no? De que algo no funciona, bueno, es malo, pero no proponemos nada a cambio. Así que desde ya, Jackie, quedamos en contacto para el 2022. Si les parece, alguno de los presentes que quiera decir algunas palabras antes de cerrar, la veo ahí a Gaby Pacheco, la compatriota de Georgina, que está firme siempre en todas las charlas mujeres logísticas. No sé si quieres decir algo. Hola Facundo, muy buenas tardes. Sí, pues complementar que sí hay muchos retos logísticos que vamos a tener para el 2022, pero pues bueno, por ejemplo, con lo que dijo esta Gina, justamente pues sí, aquí en México tenemos pues muchas cosas que estar viendo, como lo que es el CFDI, lo que son documentos para pues estar traslapando la información del área gubernamental con nosotros, como transportistas. Tenemos lo del COVID, que son los protocolos de las empresas, que también igual los tenemos que reforzar. Muchas empresas, pues bueno, ya ahorita ya como que flaqueamos y ya no tenemos, pues bueno, tanta precaución para poder estar pues interactuando. Otro de los temas que son los retos, que también igual yo aquí estuve yo viendo, por ejemplo, también igual las nuevas formas de poder lidiar con lo de los contenedores. Estaba leyendo rápidamente, les comento, por ejemplo, lo que hizo Amazon. Me dio mucha curiosidad y pues bueno, a lo mejor nosotros copiar esto, que finalmente como ha dicho Yomara, no fijarse nada más en lo gubernamental, sino también en lo que es las empresas, todo lo que es el sector privado. Podemos hacer otras cuestiones que nos hace más ágiles a nosotros. Por ejemplo, estaba checando de que Amazon estuvo él haciendo contenedores propios y fue una cosa tan exitosa que pues fabricaron de entre 5,000, fueron 5,000 a 7,000 unidades, contenedores, en estos 2 últimos años, que ellos fabricaron precisamente para hacer ataque de todo esto en China, que pues no podían tener para pues hacer todo lo que es su mercadería. Otra de las cosas que tenemos aquí en México es también, igual como transportistas, pues las tarifas competitivas. Lamentablemente no tenemos unas tarifas que puedan ser ad hoc con lo de las navieras. A veces las navieras son las que se llevan pues el tajo grande, y nosotros como transportistas, pues a veces en los intermodales, nosotros somos los que estamos pues lamentablemente teniendo esta situación de tener unas tarifas muy bajas. Los horarios que tenemos nosotros como transportistas para entregas, eso es un nuevo reto, hacer conscientes a muchas empresas pues internacionales, horarios que sean más reales para poder entregar. La humanización en procesos también igual. Muchos de nuestros colegas, como son operadores, como son monitoristas, que siempre hemos estado nosotros teniendo esa situación, a veces horarios tan desgastantes, que al final de cuentas, pues por querer entregar el producto, pues no se ve esa parte humanizada. Entonces es también uno de los retos que queremos nosotros tener. Documentación ágil, que ya dijimos, que justamente viene siendo, por ejemplo, ahorita con este documento que nos acaban de implementar en México. Son 67 puntos que nosotros ahora tenemos que agregar para cada uno de los servicios. Entonces esto, pues lejos de que nos agilice el gobierno, nos está haciendo de que pues trabajemos más detenidamente, y pues también igual las penalizaciones que pues a veces nosotros tenemos que estar absorbiendo. Y la comunicación terrestre, que nosotros, por ejemplo, tenemos muchos problemas, como carreteras seguras, carreteras con una movilidad,
carreteras, así como vamos a entregar lo que son nuestros impuestos, que también igual el gobierno nos entregue unas carreteras para poder circular. Eso es lo que yo te podría decir que, por ejemplo, nosotros como empresa transportista estamos teniendo de retos aquí en México, como Regros, que estamos día a día teniendo que estar haciendo estos implementos. Es lo que yo podría contribuir, Facundo. Muchísimas gracias, Gaby. Totalmente complementario, porque el transporte terrestre es fundamental para el multimodalismo, intermodalismo, una vez que se descarga en puerto. Y es una problemática que también tenemos en Argentina y en el resto de países sudamericanos. Así que, ¿alguna de las participantes quiere hablar? Si no, paso a presentarles la información de nuestro próximo evento, que va a ser el último del año. Nosotros vamos a tener la última edición de Charlas Logísticas 2021 el próximo martes 28 de diciembre. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy con las chicas. Vamos a tener a un especialista que va a tratar sobre la gestión del cambio en procesos logísticos. Estas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta para hacer el cambio de chip, el cambio de paradigma, para precisamente en base a una línea de base de diagnóstico poder plantear una directriz para tener un cambio en base a las crisis que observamos. Como mencionaron las chicas, la pandemia nos trajo frente a nosotros una gran crisis, pero también un gran catálogo de oportunidades que está en nosotros tomarlo o no, por lo cual están todos invitados para el próximo martes 28 de diciembre a las 6 de la tarde. Es una fecha un poco complicada, ya habremos pasado Navidad, estaremos preparándonos para el año nuevo, así que ahora, antes de que se desconecten, invito a todas para que por favor habiliten cámara. Ahí la vemos a Adriana Cruz con el arbolito, qué lindo. Gracias, profesor. A la cuenta de 3, ya saben, las que son habituales a las charlas pueden levantar puño, levantar la mano, el dedito en B, los cuernitos, lo que ustedes quieran, es libre. 1, 2, 3. Perfecto. Chicas, gracias totales, como decía nuestro gran héroe musical Gustavo Cerati. Nos encontraremos en la próxima edición de Charlas Logísticas el próximo martes 28. Les deseo la mejor felicidad de sus vidas, en paz, en familia, armonía, sin fuegos artificiales porque los perritos y los animales sufren. Feliz Así que, Navidad bueno, para todos. Feliz Navidad y muchos cariños. gracias. Nos encontramos el próximo martes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Chao. Chao.